Hola amigos, es un gusto encontrarnos nuevamente acá en un programa para comentar sobre creación. Hoy día vamos a ver un tema que se llama Para que fuese habitada la creó. Carl Sagan llamó a la Tierra una vez un punto azul pálido o una partícula de polvo suspendida en un rayo de sol. Esto, hermanos, queriendo decir cuando un rayo de sol sale por la ventana y uno puede ver ahí las partículas, así comparado a la Tierra. Es decir, algo prácticamente insignificante. Y ese era el sentido. Lo mismo que Richard Dawkins la llamó una partícula milimétrica en la grandeza del continuum infinito. También viendo a la Tierra como algo común, algo que era una más de millones, y el Sol, un Sol común, ordinario, sin ninguna cosa especial. Bueno, ese era el pensamiento de ese momento. Quiero comentarles un versículo bíblico que siempre lo uso. En efecto, pregunta por favor a los animales y te enseñarán, y a las aves del cielo te lo informarán, o habla a la tierra y te enseñará, y los peces del mar te lo contarán. ¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano de Jehová ha hecho esto? Esta vez le corresponde a la tierra hablar. ¿Y por qué la tierra nos va a enseñar cosas? Porque la Tierra tiene muchas características que nosotros podemos hoy día leer. Con el avance científico hemos podido entender cosas que antes no se entendían. Todos los otros animales, las aves, las bestias y los peces, ciertamente también nos sirven para darnos a conocer la maravilla de la creación biológica. Pero en este caso vamos a hablar de la Tierra en específico. Dice el doctor Michio Kaku, que es un físico teórico y futurista, es muy sorprendente descubrir cuántas de las constantes del universo que no son familiares están en una estrecha banda que hace la vida posible. Si una sola de estas fuese alterada, nunca se formarían las estrellas y el universo se esparciría, el ADN no existiría, la vida como la conocemos sería imposible. Todo el universo está sintonizado extremadamente fino para permitir la vida. Si no, no habría simplemente vida, ni plantas, ni química. Cada constante está sintonizada dependiente de otra. Sin embargo, estas constantes y valores no están determinados por las leyes de la naturaleza. Es como si tuviéramos una gran sala de control, de un satélite que va a ser mandado al espacio, donde tenemos muchas variables que hay que controlar, que hay que ajustar finamente para que ese viaje sea adecuado. Y todas esas constantes físicas son justamente todos esos ajustes que deben ser perfectos para que esa nave pueda llegar a su destino. Así es justamente lo que sucede con el caso de la Tierra. Por ejemplo, una de ellas, la gravedad. La fórmula para la gravedad muestra las dos masas que se están atrayendo dividido por el cuadrado de la distancia que las separa. Pero también hay un factor G. Ese factor G es la constante gravitacional, fijada independientemente de otros factores. Esa constante no puede variar, sino algo más que 1 dividido por 10, seguido por 60 ceros. Si eso sucediese, si variase esa pequeña cantidad, ninguno de nosotros existiríamos. Hay un físico de la Universidad de Oxford llamado David Deutsch. Si alguien dice no estar sorprendido por las características que tiene el universo, está enterrando su cabeza en la arena. Estos atributos especiales son sorprendentes y poco esperables. También Stephen Hawking, quien ya pasó al descanso, físico teórico conocido por todo el mundo inglés, él dijo en un momento, pese a su ateísmo, pese a no creer en Dios, el hecho sorprendente es que los valores de estos números parecen haber sido ajustados finamente para así hacer posible el desarrollo de la vida. También el doctor Paul Davies, físico, receptor del premio Templeton, que es el premio Nobel para los físicos, él dijo en una ocasión, para mí hay una poderosa evidencia que hay algo detrás de todo esto. Parece como si alguien ha ajustado finamente los números de la naturaleza para hacer el universo. La impresión de diseño es abismante. Hay un artículo que se publicó en el Wall Street Journal el 25 de diciembre de 2014. Esto lo escribió Eric Metaxas, que es bien conocido, escritor
de artículos técnicos y científicos. Y se titulaba La ciencia cada vez se inclina por apoyar el caso de Dios. Desde entonces, este artículo ha sido compartido por más de 600.000 veces en Facebook y con más de 9.250 comentarios, haciéndose el artículo más popular en la historia del Wall Street Journal. 53 años atrás, dice, en 1966, Time Magazine declaraba en su portada, ¿ha muerto Dios? ¿Is God dead? Y muchos habían aceptado que Dios estaba obsoleto en ese tiempo, que a medida que la ciencia progresaba, había menos necesidad de un Dios para explicar el universo. Ese mismo año, el astrónomo Carl Sagan anunciaba que habían dos importantes criterios para que un planeta sustentara esa vida. Primero, tener el tipo correcto de estrella, o Sol en nuestro caso, y estar a una distancia correcta de la estrella. Esto permitiría, según su cálculo, un septillón de planetas que pudieran sustentar la vida en este universo. Y así, a consecuencia de eso, se estableció un sistema para buscar inteligencia extraterrestre llamado SETI. Los científicos escucharon el universo por señales que asemejaran a un código inteligente. Del cielo se escuchan muchas señales electromagnéticas, pero no todas ellas son habitualmente naturales. Por lo tanto, no tienen un sentido, no tienen un código. Pasaron años y el silencio del universo fue absoluto. Y el Congreso de Estados Unidos finalmente quitó los fondos en 1993. Pero la escucha continuó, porque se tomaron fondos privados y se escuchó hasta el 2014. Habían descubierto hasta ese momento nada, absolutamente nada. Se ocupó para esto el radiotelescopio Arecibo, que se encuentra en Puerto Rico. Los rumores que Dios había muerto eran muy prematuros. A medida que nuestro conocimiento del universo fue aumentando, quedó claro que había muchos más factores necesarios para la vida. Los dos parámetros que Sagan hizo necesarios para sustentar la vida crecieron a 20, después a 30, después a 50. Y hoy día son más de 200 parámetros conocidos para que un planeta sustente la vida. Cada uno de esos parámetros debe ser perfectamente cumplido. Las condiciones deben ser perfectamente cumplidas, o si no, todo el sistema se derrumba. La dificultad de mantener vida, por lo tanto, es muy grande. ¿Podría cada uno de estos 200 parámetros o condiciones haberse creado por accidente, por casualidad, por azar? Esto requiere de más fe que asumir que una inteligencia creó estas condiciones perfectas para vivir. Esta posibilidad es como tirar una moneda, lanzar una moneda al aire y sacar cara 10 trillones de veces seguidas. ¿Acaso sería esto posible? ¿Podría haber vida en otro lugar del universo? Entonces nos preguntaremos, bueno, si es porque las cosas se creen en forma casual, no. Pero si Dios hubiese creado sobrenaturalmente esas 200 condiciones para la vida excepcionales en otros planetas, por supuesto que sí. Pero que se den estas en forma aleatoria y casual en otra parte del universo no es posible. Isaías 45, 18 por algo nos decía, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Vemos aquí claramente un propósito de haber creado esta tierra, diferente a las otras. Vamos a ver entonces por qué la Tierra, el planeta Tierra, es especial. Si nosotros nos ponemos al lado, la Tierra al lado de Venus, podremos ver que son prácticamente planetas gemelos, es decir, son hermanos. Son prácticamente del mismo tamaño y están bastante cerca uno de otro. Y cuando los comparamos, empezamos a ver diferencias que son abismantes. Por ejemplo, nosotros tenemos una atmósfera de oxígeno, de nitrógeno, de CO2 y otros componentes, pero principalmente de oxígeno y nitrógeno. Ellos tienen una atmósfera de CO2. Nuestra presión en la superficie es de una atmósfera. Ellos tienen 92 atmósferas. Y deje contarles qué es lo que pasó con esto. Cuando se mandaron las primeras sondas rusas, veneras, hasta el planeta Venus, se encontró que estas sondas reventaban
Igual que un submarino puede reventar debajo del agua. Y así pasó que mandaron una, después otra, hasta que finalmente mandaron una suficientemente reforzada como un submarino, y esa sonda finalmente llegó a la superficie. ¿Qué pasaba? La presión era muy alta y no la habían comprendido bien eso. La cosa es que en la superficie de Venus hay 92 atmósferas. Es como bajar en un submarino o bajar bajo el agua 1000 metros, que es una presión enorme que a nosotros nos destruiría. La temperatura en la superficie también era de 467 grados centígrados, absolutamente imposible para la vida, cuando nosotros tenemos unas temperaturas agradables. Las lluvias que tenían en Venus eran de ácido sulfúrico, que Venus no tenía campo magnético, y giraba Venus hacia el oeste, cuando la Tierra gira hacia el este, es decir, giran para lados opuestos. Y esto es muy importante porque cuando se considera la teoría tradicional de que todos los planetas y el Sol se formaron de una nube que estaba dando vuelta de polvo, esta nube de material giraba al mismo lado a gran velocidad y todos los planetas debieron ser formados y girados para el mismo lado. Pero esto no sucede así, simplemente la teoría nebular no funciona aquí, porque están girando para lados opuestos. Bueno, ¿y qué tenemos como resultado entonces? Un gran contraste en propósito y vida con Venus, porque la Tierra fue creada para ser habitada. Como vemos allí esa escena, es un hermoso paisaje donde nosotros podemos vivir, donde la vida se sustenta. 1 Corintios 15:10 dice que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Aun cuando los cuerpos celestiales sean hechos de los mismos materiales químicos básicos, el planeta Tierra es el único en su complejidad y propósito. Nosotros tenemos una órbita casi circular, es levemente excéntrica, pero si lo comparamos nosotros con los otros planetas, nuestra órbita es bastante bien ubicada en el lugar que se llama el Goldilocks, o la zona habitable de este Sol, de nuestro sistema solar. El otro planeta que está en esa misma zona es Marte, nada más. Solamente los dos estamos en esa zona habitable. Esta posición nos permite tener una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Los otros planetas, Venus, 467 grados, habíamos dicho. Mercurio, 430 grados centígrados, que está más cerca del Sol. Marte, que ya está un poco más lejos, menos 50 grados centígrados. Júpiter, menos 130, Saturno, menos 185. Y Urano, menos 200 grados centígrados. Sin duda, no se puede tener vida allí, en ninguno de ellos. Todos los planetas están desordenados y vacíos, y solamente nosotros tenemos un planeta perfectamente organizado. Como decía, a la distancia correcta del Sol, 149 millones de kilómetros, más o menos 2%. Justo lo necesario para estar en esa zona habitable. Y esto gracias a la ley de gravedad y todas estas constantes universales que son absolutamente fijas. Si tuviésemos solamente un 5% más cerca del Sol, haría hervir los mares y se evaporarían. O si estuviésemos un 5% más lejos del Sol, los mares se congelarían. Y la rotación necesaria que tiene la Tierra es de 24 horas, más o menos, que gira una vuelta en su... Si fuera la rotación más lenta, se calentaría demasiado un lado de la Tierra y el otro se enfriaría mucho. O lo contrario, si fuese más rápida a las 24 horas, esto impondría vientos que volaría todo por el aire y sería difícil mantenerse de pie. También tenemos un maravilloso campo magnético, que es mucho más que para manejar una excursión con un niño con una brújula. El campo magnético nos protege de los rayos cósmicos del Sol.
porque los rayos cósmicos del Sol son disparados por el Sol con gran velocidad. Y estos vientos solares podrían hacer a nosotros un gran daño en nuestro ADN si es que no tuviéramos esta pantalla protectora que es el campo magnético, que los rayos del Sol ahí simplemente se detienen o se filtran y pasan muy poco. Las comunicaciones afectan las líneas de transmisión eléctrica y así los equipos electrónicos también son afectados por estos rayos solares si es que no tuviésemos nosotros esta gran pantalla, esta gran defensa que es el campo magnético. Venus no la tiene. También los cinturones de Van Allen, que está también en relación con el campo magnético. Son especies de donuts que están rodeando la Tierra y con una gran cantidad de partículas cargadas magnéticamente. Y estas son altamente energéticas, por lo tanto nos protegen de las partículas de alta energía provenientes del Sol. El 8 de octubre del año 2013, una explosión en la superficie del Sol que envió una onda explosiva supersónica de viento solar bombardeando Mercurio y Venus, y después vino la Luna y después se dirigió a la Tierra. Y la onda de choque golpeó masivamente el campo magnético terrestre, dejando un pulso magnético alrededor del planeta. Foster, científico, lo describió como un golpe de mazo a la barrera protectora. No la traspasó, sino que rebotó. ¿Qué pasaría si estos cinturones Van Allen no existieran? Si todas estas partículas de alta energía llegaran a la Tierra, pueden freír un satélite, simplemente a nosotros, a nuestras moléculas de ADN, las destruirían. Y esto significaría, después de siglos y milenios, simplemente que la vida no habría continuado como la tenemos hoy día en este planeta. El campo magnético de Marte, por ejemplo, es 40 veces más débil que el de la Tierra. Por lo tanto, me hago la pregunta, ¿podrá instalarse el hombre en Marte en esas condiciones? Tendría que estar protegido de esos rayos cósmicos permanentemente. No tendría una vida como la que tenemos aquí en la Tierra, protegidos por ese campo magnético. La atmósfera terrestre. También la atmósfera terrestre tiene un diseño exquisito. Aquí podemos ver una foto donde se ve esa capa celeste. Esa es la atmósfera. Es muy delgada. Pero eso permite tener la gravedad suficiente de la Tierra para atraer esa atmósfera y sostener esta atmósfera delgada que da la presión atmosférica necesaria para nosotros, porque si no sería inadecuada para la vida. Pero aquí va todo en conjunto. El tamaño de la Tierra que permite y atrae esta pequeña atmósfera que a su vez produce la presión necesaria para nosotros. Está todo en conjunto. Si nosotros tuviéramos un tamaño más grande de la Tierra, habría más hidrógeno en esa atmósfera, por lo tanto sería parecido a Júpiter o a Saturno. No serviría para la vida. El aire atmosférico también es una maravilla, cómo está el grosor, la composición que tiene. El oxígeno, por ejemplo, si fuera más de 21% sería tóxico y causaría incendios en todas partes. Ahora, si fuera menos, simplemente no podrían respirar nuestras células. Si el CO2 tuviera más del 0,03%, sería imposible la vida animal y humana. Pero si fuera menos, no habría vida vegetal porque no habría fotosíntesis. Entonces está en su lugar exacto. La luz del Sol también es muy especial. Nosotros estamos sujetos al espectro electromagnético que nos llega de todas partes. Pero el Sol nos da la luz visible, una luz muy especial en un sector muy determinado de este espectro electromagnético. La luz visible ocupa muy pequeño espacio. También tenemos la luz ultravioleta y la luz infrarroja, que están a ambos lados. Esa es la luz que nos da nuestro Sol. Ahora, la luz solar es la mejor de todas para tener un espectro visible, para que podamos separar los colores bien. Y así nuestra vista se acostumbra a este tipo de luz solar, porque esta es la que realmente reproduce bien los colores y nos permite ver bien las imágenes. Y también nuestra atmósfera filtra esa luz y cuando pasa por la atmósfera baja su intensidad, pero justo en el rango de nuestra luz visible. Así que el Sol es perfecto, está como hecho a la medida de la necesidad humana. Deben satisfacerse dos precondiciones primero. Primero, la atmósfera debe ser transparente. De todos los planetas que tienen atmósfera, solamente la Tierra tiene una atmósfera transparente. Y debe permitir, por lo tanto, esa atmósfera que pueda penetrar la luz ultravioleta y también
hacer con ello la fotosíntesis de las plantas. Segundo, hay una porción de radiación infrarroja que es la que es absorbida por la Tierra y a su vez retenida en la atmósfera y calienta la Tierra. Y esto es muy importante porque impide el congelamiento del agua y anima a los átomos a vivir, a tener vida, a hacer química, a permitir la vida en la superficie de la Tierra. ¿Qué pasaría si nuestra atmósfera absorbiera en una región diferente, si se corriera el espectro electromagnético, digamos, hacia la derecha? Imaginemos un pequeño cambio. Aquí simplemente pasaría muy poca luz visible y posiblemente nada de ultravioleta. Si no hay luz ultravioleta, no habría fotosíntesis, sería imposible. Por lo tanto, el mundo sufriría un efecto invernadero. Sería caluroso, como Venus, porque nuestro aire absorbería toda la radiación infrarroja del Sol. Y al contrario, también al tener demasiada luz infrarroja, se calentaría todo este ambiente. En tal escenario no podría sobrevivir vida basada en carbón como la nuestra. Y ciertamente seres que respiran aire como nosotros. Existe un ajuste fino antrópico que se llama. Esto significa que la física moderna ha revelado que hay evidencias, que hay un diseño inteligente en cada fibra del universo. Desde el año 1960 los físicos han reconocido que las condiciones iniciales y las leyes constantes de la física están finamente calibradas, aún pequeñas alteraciones en los valores de factores independientes, tales como la velocidad de la expansión del universo, la velocidad de la luz, la fuerza gravitacional exacta o la atracción electromagnética, harían la vida imposible, una pequeña variación en ellos. Los físicos se refieren a estos factores como coincidencias antrópicas y la afortunada convergencia es el ajuste fino del universo. La Tierra tiene justo lo necesario. La duración de la noche exacta para poder descansar y reconstituir fuerzas y el día para poder ejercer nuestro trabajo. El aire, 21%, fantástico. Y eso permite, por lo tanto, una estabilidad en nuestra respiración. Gracias a la fotosíntesis, porque la fotosíntesis regala el oxígeno, devuelve el oxígeno a la atmósfera y mantiene, por lo tanto, ese equilibrio. También debemos recordar que el 70% del oxígeno de la fotosíntesis proviene del plancton marino, del mar. Así que no todo es responsable de los bosques, también el mar tiene su parte. El universo es muy hostil para la vida. Nuestro hogar nos protege para poder vivir felizmente. El agua en la Tierra es única. Tenemos 15 grados centígrados de promedio de temperatura en la superficie de nuestra Tierra. De hecho, es el único planeta que tiene agua líquida. ¿Por qué? Porque justamente tiene los 15 grados centígrados promedio. Porque eso permite el agua líquida. Y el agua líquida permite otra maravilla, permite la vida. Lo cual es fantástico, porque nuestro planeta, en ese sentido, es el único que puede sostener vida. El agua no se puede condensar cerca del Sol. ¿De dónde salió tanta agua? El 70% de todo el globo está cubierto por agua. Y esto permite regular la temperatura, que esté pareja entre día y noche. Así tenemos diferencias más o menos 20 grados nosotros entre día y noche en todo el mundo. Pero Marte, por ejemplo, que no tiene agua, tiene diferencias de 100 grados centígrados entre día y noche. También, ¿se han fijado ustedes que cuando el agua se congela, se expande, por lo tanto flota? Y esto también es una maravilla, porque cuando pasa eso, contrario a todo el resto de los elementos, significa que cuando el mar se congela, queda arriba la placa de hielo y no se hunde. Por lo tanto, si se hundiese, mataría a todos los seres vivientes que están debajo del mar o de los ríos o de los lagos. Según la teoría tradicional, ¿de dónde vienen los océanos de la Tierra? Se supone que nuestro planeta no puede tener agua en forma natural. Por lo tanto, la teoría más popular que se ha dicho es que vino por impacto de cometas. Millones de cometas que llegaron y asteroides que chocaron contra la Tierra y traían hielo y por lo tanto se transformó en agua. Hasta que se envió una sonda especial llamada Rosetta. Lo que se encontró en este cometa Churyumov fue que con una sonda se midió su hielo y el contenido que tenía ese hielo, esa agua que contenía allí, la tasa del isótopo deuterio hidrógeno era más de 3 veces que el agua de la Tierra. Es decir, este valor tan alto leído es el más alto de todo el sistema solar. Por lo tanto, es muy improbable de que cometas como el Churyumov hayan sido los responsables del agua terrestre
Otro hecho que también es bastante desconocido y es muy importante es cómo la atmósfera protege el agua de la Tierra. ¿Por qué el agua no se escapa al universo? ¿Por qué el agua no se va para afuera? Y hay una explicación bastante interesante. El buen tamaño de la Tierra, la suficiente gravedad que tiene, soporta muchos gases que no se arranquen, pero hay otros que se van. Por ejemplo, el helio, el hidrógeno o el oxígeno en sí mismo también son arrastrados por los vientos solares y se van. Pero el agua no, porque pese a que el agua no es natural en este planeta ni en ningún otro, este planeta tiene la posibilidad de atraparlo. Y con una fórmula, ozono y frío, son las formas como esta agua es retenida en esta Tierra. Y déjenme decirles que la Tierra es el único planeta conocido en el universo, conocido, que tiene agua. Hay tres formas de perder el agua. Uno es el viento solar que arrastra, pero nosotros tenemos el campo magnético para protegernos. Segundo es un campo eléctrico y el tercero es la fotólisis. El campo eléctrico, podemos ver en la imagen, la Tierra tiene un pequeño campo eléctrico. No así Venus, que tiene 5 a 10 veces más campo eléctrico que nosotros. Ese campo eléctrico destruye el agua. Y así el oxígeno se separa del hidrógeno y sale para afuera. También la otra forma es la luz ultravioleta, porque el agua y la luz no se mezclan. Por lo tanto, nosotros cuando tenemos la luz ultravioleta golpeando el agua, la separa en sus elementos básicos, hidrógeno y oxígeno. Y así tienden a irse porque ya son más livianos. Pero aquí se forma una trampa de agua. Y les explico. Como el agua va siendo destruida, ese oxígeno es tomado por la rayos ultravioleta y son separados. Pero un poco más arriba se unen con otra molécula de O2 y se forma O3, que es el ozono. Y el ozono absorbe prácticamente el 99% de la luz ultravioleta. Se forma esa capa en la posición exacta y el ozono absorbe más luz ultravioleta y no permite que rompa más moléculas de agua y se mantiene protegiendo, que no le llegue, por lo tanto, la luz ultravioleta a esa agua que está subiendo. Y se produce un balance virtuoso. Primero, el agua es atrapada por el frío. Cuando va subiendo hasta la troposfera, el agua empieza a enfriarse a tal punto de que simplemente no puede llegar más allá y se cae como lluvia. Y estas son las nubes que se conocen como las cumulus nimbus, nubes de mucha acción, de mucha actividad, muy violentas, y estas normalmente están devolviendo el agua hacia la Tierra. Y así también el ozono también nos protege de los rayos ultravioletas que son dañinos. Por eso que se dice tanto a veces que la capa de ozono ha sido destruida, por lo tanto vamos a tener más radiación. Efectivamente es así, pero es otro tema. También tenemos otra gran bendición en esta tierra, biodiversidad. Una gran cantidad de animales, una gran cantidad de plantas, una gran cantidad de animales vivos que nos están dando todo un equilibrio. También nuestros astros que nos rodean son muy amables. Y tenemos, por ejemplo, el Sol, que es un Sol tranquilo, maravilloso, que nos da justo la luz que necesitamos, justo el calor que necesitamos, porque si tuviésemos una enana roja o una gigante roja como Sol, estas son muy inestables y lanzan tremendas llamaradas a sus planetas y les arrancan la atmósfera. O si no tuviéramos vecinos, como tenemos estos vecinos amables, yo les llamo los matamoscas, que son simplemente grandes masas que atraen aquellos asteroides, aquellos meteoritos que podrían venir en nuestra dirección. Si no estuviesen ellos alrededor, tendríamos 1000 veces más impactos de estos asteroides. También tenemos una luna que está en su posición exacta, a su distancia exacta, y nos da y nos mantiene, nos estabiliza estos 23,5 grados de inclinación de la Tierra, la cual regula el clima. El clima es necesario. Génesis 8:22
también así lo afirmaba. Mientras la tierra exista, dice, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. También la ubicación correcta de nuestra Tierra en la galaxia es una cosa muy importante, porque estamos habitando nosotros entre brazos. Si estuviésemos metidos dentro de un brazo, no tendríamos la visión del universo. También estamos suficientemente lejos del centro, que es muy radioactivo. Así tenemos una posición en nuestra Vía Láctea maravillosa. En la foto también podemos ver algunos de los brazos que son vecinos a nosotros en la Vía Láctea. Es decir, todos los elementos que estamos hablando trabajan todos en conjunto para poder hacer la vida posible. Y cada uno de ellos es importante. Es como este engranaje que muestro allí, donde la luz ultravioleta, la luz visible, el campo magnético, el calor, la gravedad, el nitrógeno, el agua, todo van funcionando a una para permitir la vida humana y la vida de los animales y de las plantas. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los exoplanetas, quería contarle un poco de esto porque hay muchos que piensan de que tal como en la Tierra se creó la vida en forma sola, simplemente por evolución, por lo que fuera, también esto puede haber sucedido en todos los otros planetas, que tengan condiciones favorables. Por lo tanto, se está buscando que tengan agua. Así que ese es el empeño que tienen las agencias del espacio. El telescopio Kepler cumplió esta función hasta hace muy poco. Ya se jubiló, estaba muy viejo, pero alcanzó a descubrir más o menos 4.000 planetas o exoplanetas confirmados. Y ahora se envió el telescopio TESS para que lo reemplazara. ¿Qué han encontrado? Como dije, 4.000 planetas, exoplanetas confirmados dentro de nuestro vecindario de la Vía Láctea. Esto no es en otras galaxias ni en otras partes del universo. Es nuestro vecindario solamente que han podido llegar. Pero allí, como digo, han podido encontrar 4.000. De esas 4.000, las que vemos en la imagen, todas las que están en rojo son demasiado calientes. Todas las que están en azul son demasiado frías, planetas muy fríos. Los que están en verde serían adecuados, pero la mayoría son demasiado grandes para sostener agua, para tener vida. Así que eso deja restringido al cuadro que está arriba la posibilidad que puede haber vida allí. Hace un poco tiempo atrás, un par de años atrás, se hizo mucha propaganda por un sistema que se llamaba el TRAPPIST-1, TRAPPIST-1, donde se decía que había un sol, que era una enana roja realmente, que tenía 7 planetas, de los cuales 3 estaban en la zona habitable. Y se hizo bastante publicidad. El Sol está ahí en la imagen, el TRAPPIST-1, el pequeño Sol está ahí al lado, que es del tamaño de Júpiter, bastante pequeño. Y se dijo que NASA había encontrado a 39 años luz un nuevo sistema compuesto por 7 planetas y que había una posibilidad de que ellos tuvieran agua líquida. Y decía que esto responde a la pregunta si estamos solos. Además decía dentro de su propaganda que probablemente estos serían habitables. Y también dijo que estas condiciones son sorprendentemente similares a la Tierra y puede cambiar la historia de la humanidad. Pero habían cosas que no se decían. Por ejemplo, de que la estrella era una enana roja. Esa enana roja es muy inestable, por lo tanto puede arrancarle la atmósfera a sus planetas. Segundo, era del tamaño de Júpiter, muy pequeña. Tercero, estos planetas estaban muy cerca, girando muy cerca de la estrella. Tenían órbitas muy rápidas, 1,5 días, 2,4 días y 12 días terrestres para girar alrededor de esa estrella. Y esto significaba que están siempre mirando con la misma cara a esa estrella. Y eso significa que esa cara es la que se calienta y la otra no está sumamente fría. Es decir, no estaban dadas las condiciones para la vida. Y así, cuando se trató de poner todas estas condiciones como que eran similares a la Tierra, estaban bien lejos de serla, no podían soportar la vida. También uno se pregunta, ¿por qué hacen tanto empeño en buscar planetas con agua líquida? Cuando para crearse la vida, para que se unan aminoácidos y formen proteínas, existe un problema que se llama la hidrólisis. Si hay agua presente, no se van a juntar los aminoácidos para formar proteínas. Sin embargo, sin agua se pueden formar. Pero para poder sostener la vida posteriormente es indispensable el agua. Entonces es una tremenda paradoja.
No se necesita para formar, pero sí necesita para conservar. Y esa es una cosa que no se puede contestar. El doctor Guillermo González, que es un astrobiólogo, escribió un libro sobre este planeta privilegiado. Y decía que la posibilidad de un planeta con estas características de la Tierra para la vida es 1 en 10 elevado a la 15 potencia. Esa es la posibilidad que existan otros planetas iguales. La Tierra gira en su eje en 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. ¿Por qué? Porque el Sol se va moviendo. Por lo tanto, la Tierra da la vuelta y tiene que dar 1 grado más, 361 grados, para llegar nuevamente al mismo punto del Sol, porque el Sol se ha movido. Esa es la razón porque girar en su eje son solamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Y además no estamos detenidos, nuestra Tierra va girando en su eje y en el Ecuador gira a 1670 kilómetros por hora. La Tierra a su vez va rotando alrededor del Sol a 107.000 kilómetros por hora. Y el Sol va moviéndose alrededor de la galaxia a 828.000 kilómetros por hora. Y la galaxia alrededor de su sistema clúster a 2,1 millones de kilómetros por hora. Nada está detenido acá. Todo se está moviendo, todo tiene un mecanismo maravilloso creado por un Dios fantástico. Y un día, recuerden, emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmos 19:2 nos dice eso. Así es como tenemos nosotros una tierra maravillosa, hecha para habitar, hecha para que nosotros seamos felices y podamos reconocer a ese Creador maravilloso que hizo todo esto.